Bueno, entonces, como les decía, hoy vamos a iniciar con los temas de nuestro curso de Microsoft Word, Excel e Internet. Pero vamos a comenzar con la parte del Internet, que es con la parte que nos estamos comunicando, ¿no? Tenemos que conocer medianamente bien cómo es el proceso mediante el cual nos llega el internet a nuestras casas y cómo es este proceso, de dónde salió, por qué, cuándo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vamos a mirar unas cosas que realmente son muy sencillas, que realmente son muy fáciles. Entonces vamos a empezar a hacer unas tareitas, empezar a hacer un documento. Ese documento lo vamos a llamar como primera entrega. Es un documento que vamos a hacer, un documento de Word. Si alguien no sabe cómo utilizar, entonces me va diciendo, profe, yo no sé, y ahí les voy indicando, ok, no hay ningún problema. Voy a ponerles primero que todo un video. Si de pronto el video no se ve, no se escucha, por favor me avisan y entonces les envío el link por el chat del curso para que ustedes lo vean ahí en su computador y después comentamos acerca de él. Voy a poner el video ya, pero si no lo escuchan, si no lo ven, entonces por favor me avisan, ¿correcto? Listo, entonces este es el videito del cual les estoy hablando. Qué pena, pero no sé si es únicamente a mí, pero no estoy escuchando. Ok, Tiene el volumen muy bajito, profe. ok, muchas gracias. Es que pero sí lo estaban viendo, ¿cierto? Entonces, en este momento por el chat del curso de aquí de Meet, les acabé de enviar el video. ¿Sí lo ven? ¿Sí lo ven? En el chat, en la parte inferior de la pantalla hay unos iconos. En el icono central es como un cuadrito, es como un cuadrito. Perdón, permítanme un segundito. Sería este. Ya, ya, creo que ya sé que ya. Miren, miren a ver si ya lo pueden escuchar aquí. Yo creo que ya lo pueden escuchar acá. ¿Sí lo escuchan ahí? ¿Y lo están viendo ahí? Sí. Listo, entonces otra vez desde el comienzo. Desde el comienzo.
es el lenguaje usado para escribir páginas web. Su principal característica es que permite enlaces para movernos de una página a otra. La segunda creación del equipo de TIP es el protocolo HTTP, el Hypertext Transfer Protocol, o simplemente HTTP, es el protocolo que nos permite pedir datos a un servidor. ¿Un servidor? Simplificando, un servidor es la máquina encargada de guardar y entregarnos los archivos HTML. El protocolo HTTP define la forma con que el navegador pide el archivo HTML y también la forma con que el servidor responde. Si HTTP no existiera, el navegador y el servidor no podrían entenderse. Tim y su equipo también son los creadores del primer navegador, el antepasado de nuestros navegadores actuales. Juntando estos conceptos, el equipo de Berners-Lee creó la World Wide Web, un sistema de distribución de HTML a través de Internet. Así que ahora, cuando entres a una página web, ya sabes que tu ordenador se conecta a Internet, una gran red de dispositivos global usando el protocolo TCP/IP. Gracias al protocolo HTTP, nuestro navegador pide una página al servidor, por ejemplo, YouTube. Este le envía el contenido que ha pedido, escrito en HTML. Y por último, el navegador muestra el HTML de forma que sea legible para nosotros. Fácil, ¿no? Se ha seguido trabajando en Internet y la World Wide Web, creando, por ejemplo, el HTTPS, la versión segura del HTTP, o el HTML5, que nos permite hacer muchas más cosas. Dejad en los comentarios si os gustaría conocer más conceptos. Bueno, ese es un videito muy sencillo, es un videito muy sencillo acerca de cómo se inició este cuento del internet. Ahí en algún momento se habló que unos señores en algún momento pues decidieron que era interesante compartir algún tipo de información, pero ¿cómo lo hacían? ¿Cómo lo hacían? Esa gente era del CERN. El CERN es una organización europea de investigación nuclear que es muy famosa en todo lo que es científico, en todo lo que es investigación a nivel mundial. Aquí tengo un documentico que posteriormente al final del curso seguramente les voy a pasar. Y aquí en esta imagen que les tengo acá, que les estoy señalando, vamos a colocarla de pronto un poquito más grande. Le estoy mostrando qué es el Internet, de una forma muy sencilla, o sea, resumiendo más o menos lo que decía el video. No sé si ustedes han escuchado que también al Internet se le llama la red. Se le llama la red porque es una gran cantidad de conexiones. Y aquí voy a mostrarles desde nuestra casa, que sería la parte superior derecha de esta imagen. Y aquí hay una pantalla de un computador y seríamos nosotros los usuarios. Entonces aquí nosotros estamos en este momento interactuando, estamos en forma directa, pero no estamos físicamente el uno junto al otro, sino estamos utilizando las bondades del Internet. Entonces a nosotros nos llega el Internet gracias a un modem en nuestra casa, en nuestro apartamento, cerca de nuestro computador, en alguna parte. Los proveedores, que son estos que están aquí de amarillo, llegaron y nos convencieron de que su internet era el mejor que había y nos dejaron un modem. Y por medio de este modem es que nosotros nos conectamos a internet. Pero esos que son nuestros proveedores, ¿cuáles son nuestros proveedores? Ojo, no estoy haciendo apología de ninguna empresa, pero básicamente nuestros proveedores, ¿cuáles son? Movistar, Claro,
ayúdenme otro, no me voy a estar claro, y Tigo, ¿cierto? Y Tigo, son los tres, ETV y DirecTV son como son los nuestros aquí de Colombia. Esos son los que llegaron a la puerta de nuestro conjunto, a la puerta de nuestra casa, a nuestro barrio, y nos dijeron, mire, yo les pongo allá un modem, y el modem es el que nos da a nosotros, nos da el internet. Pero esos proveedores que generalmente informan general se llaman EICP, tienen detrás de ellos unos servidores web y un servidor DNS que les provee a ellos, a los operadores nuestros, les provee el internet para que nos los pasen a nosotros. Es decir, el internet viene del servidor web, que los servidores web son unas granjas muy grandes de computadores, unas grandes granjas en donde hay unos computadores gigantes que se llaman servidores, que esos servidores consumen mucha energía y tienen que tener una refrigeración muy especial porque se calientan mucho. Tienen una gran cantidad de memoria increíble y ahí es donde están alojados los servidores DNS, que son los que nos van a dar las direcciones mediante las cuales nosotros obtenemos la diferente información. Y en esos servidores web, mis queridas damas, mis queridos caballeros, es donde se va a alojar toda la información que existe. O sea, esos son computadores físicos, son físicos. Ustedes han escuchado y ahora eso está muy en moda, la nube. ¿La nube qué es? La nube es un sitio físico en donde están estos grandes computadores que se llaman servidores y en donde está alojada toda la información que nosotros producimos, toda la información que producen todas las personas a nivel mundial y que está guardadita allá, está guardadita allá, y mediante esta red que se produce, pues nos llega esa información a nuestra pantalla. En el video nos estaba recordando, nos estaba diciendo que por allá en 1958 un organismo de Estados Unidos pues colocó la primera semilla de lo que iba a ser o de lo que es hoy en día el internet. Ya después, más adelante, en 1965, en dos ciudades diferentes o en dos partes diferentes de una ciudad, se hizo el primer intercambio de comunicación. Se hizo un intercambio de redes, de datos, que fue el nacimiento de lo que es hoy en día la transmisión de datos. Miren que hoy estamos en el 2022, les estoy hablando de 1965, o sea, estamos hablando de aproximadamente 56 años. La tecnología cambia y la tecnología tiene una velocidad increíblemente grande, increíblemente grande, increíblemente grande. Hoy en día se están realizando los primeros pasos de lo que pasó en 1956, pero en cuanto a la computación cuántica. No sé si alguna de ustedes o alguno de ustedes ha escuchado algo acerca de la computación cuántica y nos quiera contar algo al respecto. ¿Alguien ha escuchado algo de eso? La computación cuántica, Cristian y demás compañeros, es el futuro de la computación. Daban un ejemplo de que en un instituto de estos tipo CERN, hay una gran cantidad de datos, gran cantidad de datos, gran cantidad de datos, y si un supercomputador de la actualidad, los supercomputadores son aquellos que utilizan en esos institutos científicos para hacer los diferentes tipos de cálculos que tienen que hacer, tuviera que manejar esa cantidad de datos que salen, por ejemplo, de un acelerador de partículas,
los resultados necesarios se demorarían aproximadamente 3000 años en salir. Con un computador cuántico, el manejo de esos datos saldrían los resultados aproximadamente en 3 segundos. O sea, el poder de cómputo de estos computadores cuánticos supera de una forma inconmensurable a los computadores que tenemos hoy en día. Entonces, simplemente yo me hago preguntas y yo digo, si en 56 años mm, progresamos de enviar los primeros datos, unos bits, un bit de información de un computador a otro en Estados Unidos, en lo que hoy tenemos hoy en día, y hoy ya se están dando esos primeros pasos también en la computación cuántica. Imaginémonos lo que puede llegar a ser esto del internet, esto de los computadores, esto de la transmisión de datos dentro de 10 o 20 años. La diferencia, la cantidad de innovaciones, la cantidad de cosas que pueden salir, eso es algo realmente interesante y realmente bien difícil de imaginarse, porque imagínense, aquí tengo personas muy jóvenes, y yo recuerdo que mi abuelo, eh, las primeras veces que se le puso un teléfono en el oído, él no entendía eso. Él alcanzó mi abuelo alcanzó a conocer los celulares, y cuando él le ponían un celular en la oreja para hablar con alguien de la familia, pues él no entendía qué era eso. Él no sabía qué era eso, y estoy hablando de hace aproximadamente 20 años. Entonces, ¿qué irá a pasar dentro de 20 años? ¿Qué avances iremos a tener? ¿Cómo iremos a comunicarnos? Es algo realmente bastante interesante. Ya por allá en la década de los 70, pues empezamos con los protocolos TCP, que es donde ya se empieza a transmitir una mayor cantidad de datos. Ya no son solamente unos bits, sino ya se empiezan a enviar unas cosas más grandes, y se desarrollan las URL y los HTTP. Las URL, mis queridos caballeros, es esto que tenemos aquí arriba. Mis queridas damas, esto es una URL. Una URL es una dirección web. Una dirección web es una URL, y es en la forma en que nos llega a nosotros, o en que nosotros podemos llegar a buscar allá directamente de alguna forma. Recuerdan que yo les envié a ustedes un enlace para que se conectaran vía Meet. Eso es una URL. Eso es lo que logra que ustedes se interconecten con nosotros. Les había dicho yo ayer que íbamos a crear un grupo de WhatsApp, y aquí ya tengo la URL, de el enlace, o mediante el cual nosotros vamos a conformar nuestro grupo de WhatsApp. O que eso es algo del día a día, pero que nosotros no conocemos. Nosotros no sabemos qué no sabemos qué es esa cosa. Los manejamos a toda hora, en todo momento, en todo lugar, pero no conocemos qué es eso. No le conocemos el nombre, ni de dónde viene, ni para dónde va. Y ya después por allá, discúlpenme, en 1991 se creó el WWW, que es el World Wide Web. Eso es lo que está hoy en día. En algún momento también, tal vez hace 2 o 3 años, el creador de la World Wide Web, que ya vieron ustedes, que el nombre de él, pedía disculpas, ¿no? Pedía disculpas porque él decía que se complicaba la vida al colocar www. Dos puntos y el resto de cosas que se coloca. Se está ya cambiando, y yo creo que dentro de no mucho tiempo, tal vez un año, tal vez 2 años, se va a implementar que ya el www. Pues ya va a desaparecer.
La web también ha evolucionado al cabo del tiempo, y se inició con la web 1.0 por allá en la década de los 90 en el siglo pasado, y ahí solamente entonces se hacían cosas muy sencillas, ¿no? Entonces eran páginas que no tenían movimiento, eran páginas que no tenían mm, hipertexto, que no tenían interacción, no tenían, simplemente no tienen interacción entre el usuario y la página, solamente servía para que se generaran las lecturas, como lo que se hacía muy sencillo, solamente se leía nada más. Ya después, en el 2004, quedó atrás la web 1.0 y llegó la web 2.0. En este momento ya empezó el usuario a interactuar vía internet. Se empezó las redes sociales, se empezaron los blogs, se empezaron los foros, y ya se empezó entonces que ya habían un intercambio muy sencillos, o que no existía no existía el WhatsApp, no existía de pronto, no existía de pronto el Instagram. Existían unas redes sociales más sencillas, unas redes sociales que no tenían todo el intercambio que tenemos hoy en día. Y ya después, más o menos en el 2010, se inició con la web 3.0, en donde la red ya buscaba que los usuarios se conectaran a diferentes páginas con diferentes usuarios, que hubiera mayor interacción ya desde diferentes tipos de dispositivos. Ya no era solamente computador, sino es que miren, ya hoy en día tenemos computador de mesa, computador portátil, tenemos tablet, tenemos teléfonos, tenemos relojes. Ayúdenme, ¿qué más tenemos? ¿Qué más tenemos para comunicarnos? Ayúdenme ustedes que son más tecnológicos que yo. Relojes, ya dije relojes, ¿qué más tenemos? Diademas, perdón, claro que la diadema es no, sí, 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 la diadema vendría a ser más bien como un periférico, digamos que esto es una diadema. Por el momento todavía no tiene ese nivel de conectividad que tiene, por ejemplo, lo último que dijimos, un reloj, pero existen algunos gadgets, como por ejemplo, anillos. Sí, señor. Como por ejemplo algunos tipos de anillo, vayan diciéndome más cosas, por favor. Como por ejemplo algunos tipos de anillo, algunos tipos de pulseras, que no son relojes, sino que son tipos de pulseras, que le miden a uno las pulsaciones, que le dicen a uno cuándo han dado, que hay algunos tipos de anillos y algunos tipos de pulseras que le dicen a usted cuándo tomarse una pastilla, que tienen una gran interacción con el ser humano. Al- Sí, 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 tranquilo, Alejandro, y todos, por favor, ayúdenme, que la idea es que esto no sea solamente de aquí para allá, sino que sea en ambos sentidos, porque no se vuelve esto cansón. ¿Y qué hacen esos esferos, Alejandro? Cuéntenos. Pero no demoran, ¿cierto? Entonces hay una gran cantidad de elementos, además del computador, con los cuales ya en esta web 3.0 empezamos nosotros a intercomunicarnos, a pasar información, a hablar. Y ya más o menos desde el 2016 entonces empezamos con la web 4.0, y empezamos con esta vaina de la inteligencia artificial, que la inteligencia artificial, digamos, han sido como hitos, ¿no? Han sido como hitos. Cuál fue el hito de la 1.0? Pues el hito la 1.0 fue de que podíamos leer y hacer cosas en el computador, pero no podíamos hacer nada más. Ya en el 2000, en la web punto cero, pues entonces el hito fueron las redes sociales, páginas interactivas. Ya en la 3.0 empezamos con la interconexión. ¿Alguien tiene el micrófono abierto, por favor? Michael, por favor.
Mitchell, por favor, nos cierra el micrófono o nos quiere decir algo. Gracias. Ya en la 3.0 entonces empezamos en la 2.0, le estaba diciendo entonces las redes sociales en la 3.0 entonces ya empezaron como esta gran profusión de nuevos elementos, de nuevas pantallas, de nuevas formas de comunicarse que ya no era solamente el computador personal, sino ya empezamos entonces el computador portátil, que ya empezamos la tablet. Yo recuerdo que hace 5 o 7 años tal vez, porque las modas cambian mucho. Hace 5 o 7 años, tal vez yo llevaba al Sena una tablet que era de 10.5 y esa tablet era tipo portátil con teclado incluido. Entonces simplemente yo de creído, porque yo si hay alguien creído en esa vida soy yo, Carlos Moreno. Entonces yo he creído, yo me acuerdo que yo llegué al SENA a orientar alguna formación y yo cogí mi computador que se veía pequeñito, de 10.1, una pantalla pequeñita, lo abrí la pantalla, es decir, un portátil, y cuando la abrí despegué la pantalla del teclado y me quedó el teclado en una parte y la pantalla en otra parte y los muchachos, oh, profe, ¿qué es eso? Eso fue hace como 7 años, más o menos 10 años en que comenzaron las primeras tablets y yo siempre he sido muy gomoso de la tecnología y siempre me ha gustado tener como gadgets, como cosas así interesantes. Porque me gusta, ese es uno de mis hobbies. Y bueno, aquí aquí hago un paréntesis porque siempre salen cosas adicionales que decir para decirles que por favor, a menos de que usted tenga muy buen dinero, nunca compre el último televisor, nunca compre el último computador, nunca compre el último teléfono, nunca compre el último gadget, lo último, lo que está de moda, lo que salió, no, no haga eso, no lo compre. Hace un mes y medio compramos con mi esposa un televisor de 65 pulgadas para el cuarto de nosotros. Hubiéramos podido comprar uno de 43, pero simplemente la goma mía de la tecnología, pero compramos un televisor que es una tecnología ya de hace 2 años. ¿Cuánto nos costó? 2 millones algo. Si hubiéramos comprado el televisor que está hoy de moda, el último que salió, nos hubiera costado 6 millones de pesos. Pero ese televisor de 6 millones de pesos dentro de un año ya está costando 4. Entonces se devalúa mucho. Y ya dentro de 3 años entonces está costando 2 millones, algo así. Entonces se devalúa mucho. Entonces el llamado ¿cuál es? Si no lo necesita, si no lo necesita, a menos de que usted tenga el dinero para hacerlo, ¿no? Si uno tiene el dinero para hacerlo y quiere darse el gusto, pues compre el último de tecnología, ¿qué carajos? Es mi plata y con mi plata hago lo que se me da la gana. No, si no lo necesita, entonces cómprese tecnología de hace 2 años más o menos, que ha bajado mucho de precio, ya es tecnología comprobada, ya es tecnología comprobada y no tiene nada que diferencia con la tecnología que está hoy de moda. Por ejemplo, si usted se pone a mirar los televisores, para el ejemplo que le estoy dando, ¿cuántas series, cuántas películas hay en Ultra HD? Ultra HD es, digamos, como lo último que existe en cuanto a calidad de imagen, pero, pero de pronto las películas de Hollywood, que están, que están, que están grabadas con una Ultra HD, pero de ahí para atrás, ¿qué? Nada. Entonces usted se compró el televisor de 6 millones porque tiene Ultra HD y tiene una resolución de yo no sé cuánto por yo no sé cuánto. ¿Se dio el gusto? Sí, pero no lo aprovecha porque no hay películas, no hay series, no hay nada que, muy poco que tenga esa resolución. Entonces, cuando vaya a comprar tecnología, nunca compre lo último, a menos de que usted tenga el dinero suficiente y quiera darse el gusto. Las otras cosas funcionan muy bien y sin ningún problema. Entonces, estábamos hablando ya de la web 4.0 y aquí ya es donde está llegando la inteligencia artificial, que la inteligencia artificial es todo un cuento, todo un cuento. Alguien que me hable algo que conozca acerca de la inteligencia artificial, por favor. Ayúdenme que ya tengo la garganta cansadita. Mi amor, ¿me regalas un poquito de agua, por favor? Inteligencia artificial. Hay uno o dos bancos que están manejando eso acá en el país. ¿Pero qué, pero qué es, Alejandro? Sí, ¿qué es? Es la autonomía de un medio electrónico para tomar decisiones cortas según los parámetros Gracias. del proveedor o de las personas que estén utilizando.
Alguien, alguien que tenga, gracias Alex, gracias Alejandro, alguien que tenga otra idea que la inteligencia artificial, que es lo que está en boga hoy en día, ¿no? O alguien que haya escuchado algo, alguien que sepa algo de eso, que nos ayude. Quién más sabe algo de eso, por favor? Digamos que hoy en día ya hay máquinas Cristian, que reemplazan al ser humano, pero no a nivel de inteligencia artificial, porque si nos ponemos a ver un torno CNC, o un robot de aquellos que utilizan los fabricantes de automóviles, pues ya desplazaron la mano de obra en cuanto a pintura, en cuanto a soldaduras, por ejemplo, pero no tienen inteligencia artificial como tal. ¿Alguien tiene alguna otra idea? ¿Quién tiene alguna otra idea de qué es inteligencia artificial? Ayúdenme, por favor. A ver, niñas, a ver, niños. A ver, Ronald. No se acordó Ronald cuál era. Bueno, básicamente, mis queridas damas, básicamente, mis queridos caballeros, la inteligencia artificial pretende crear máquinas que posean características similares al ser humano a que piensen, en cuanto a que piensen, que tengan unas capacidades similares en cuanto al procesamiento del pensamiento. Entonces esto tiene su más y tiene su menos. Primero que todo, como decía Cristian, pues con la inteligencia artificial, pues básicamente puede llegar y reemplazar al ser humano de alguna forma en algunas actividades. Como nos decía Alejandro, pues ya hay algunas empresas aquí en Colombia, algunos bancos que utilizan inteligencia artificial. Ya nuestro amigo Google utiliza algunos algoritmos. Algoritmos son programas que utilizan la inteligencia artificial. ¿Qué pasa? Por ejemplo, con lo que les contaba de la inteligencia cuántica, pues ya va a ser muy sencillo, va a ser muy fácil que se creen computadores que tengan la suficiente capacidad de procesamiento de datos para que se pueda emular la capacidad de un cerebro humano. Eso es lo que busca la inteligencia artificial. Eso es, todavía están en pañales, ¿no? Apenas están las investigaciones, se está comenzando, se están haciendo los programas, se están haciendo los protocolos, se están haciendo las diferentes cosas. Hace pocos días leía de un programa, no sé si alguno de ustedes lo ha escuchado, de un programa que usted le dice, eh, quiero una fotografía del profesor Carlos tomando café. Y con decirle usted, quiero una fotografía del profesor Carlos tomando café, el programa le genera algo parecido a Carlos Moreno tomándose un café. Eso es apenas algo incipiente, algo incipiente. Sería chévere que investigaran al respecto. Eso es apenas algo incipiente y todavía, por ejemplo, usted puede decirle a ese programa de inteligencia artificial, quiero una imagen de un perro rascándose. Entonces él le va a dar sin más información, sin más, ojo, no es Alexa, Alexa es el asistente de voz de Google, que le está buscando a usted una imagen en Google de un perro rascándose, sino que el programa con la base de datos que tiene le genera una imagen de un perro rascándose. Entonces, si ustedes se están dando cuenta, cuando ustedes hacen una búsqueda, yo en diciembre pasado fuimos a San Andrés con mi esposa, estuvimos allá unos cuantos días pasándola rico, y yo hice una búsqueda días antes por internet, un mes antes, de hoteles, de qué íbamos a hacer, de diferentes cosas. Y hay algoritmos de inteligencia artificial que ya cogen esas
búsquedas y automáticamente me envían a mí información. Y durante más o menos 15, 20 días, sin estar yo buscando, cuando entraba al teléfono, cuando entraba al computador, pues me salía propaganda del hotel en San Andrés, del sitio en San Andrés, del restaurante de San Andrés, de excelentes cosas en San Andrés que yo estuve buscando antes. Entonces la inteligencia artificial que ya tiene implementado los motores de búsqueda ya me estaban diciendo automáticamente qué a qué sitio ir, qué hacer y qué diferentes cosas. La inteligencia artificial nos puede ayudar mucho, muchísimo, muchísimo, muchísimo. Porque con la inteligencia artificial, por ejemplo, se pueden hacer diferentes tipos de estudios y no sería raro no sería raro, y estoy diciendo algo por decirlo, que la inteligencia artificial, por ejemplo, encontrará la cura para el cáncer, cosa que ha sido difícil para el ser humano por X o Y circunstancia, pero podría pasar. Entonces tiene sus bondades porque puede ayudarnos en muchas cosas, pero también tiene sus dificultades porque nos puede llegar a producir, nos puede llegar a producir problemas de desempleo. Entonces ya el contador, entonces ya no va a haber necesidad del contador, ya no va a necesidad, estoy inventando algunas cosas, ojo, por favor, no estoy diciendo que eso va a pasar, ya no va a ser necesario el ingeniero, ya no va a ser necesario el abogado, porque ya van a haber programas de inteligencia artificial que van a hacer las contabilidades, que van a hacer los elementos que hace el ingeniero, que va a hacer lo que hace el abogado. Obviamente, algunas personas dirán que hace falta el ser humano y que nunca van a emular, puede que emulen la conciencia, pero nunca van a poder emular el alma. Ahí es donde yo digo, hombre, pues sí, es cierto, el alma nunca la van a poder emular, pero si pasamos de solamente poder mirar un texto en una pantalla y leerlo y hacer absolutamente nada más, nada más, nada más, y ya estamos hablando hoy de inteligencia artificial en 56 años, ¿qué va a pasar dentro de 100 años? ¿Qué va a pasar dentro de 150 años? ¿Qué va a pasar dentro de 200 años? Entonces ahí hay mucha tela de donde cortar. Entonces viene la primera tareita, y van a hacer un documento, por favor, y eso van a hacerlo en este momento. Entonces van a hacer un documento resumen de los hitos y proceso evolutivo, y esa es la primera tarea que van a hacer. ¿Sí les queda claro? Pero para hacerla ya, ¿no? O sea, acuérdense que lo que hablamos es que yo les explico un tema, les pongo una tarea, ustedes la hacen para que no dejen de estar en la casa. Entonces ya vimos todo esto del internet, de dónde viene, cómo nació, todos los hitos, y vamos a entonces hacer un documento en donde se hable del internet, de su historia y de todos estos elementos necesarios de los que yo hablé, de la web 0, la web 2, de los protocolos para que nos llegue el internet a nuestra casa, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Alguna pregunta? ¿Documento de cuántas hojas? De una hojita nada más. No quiero que quede muy largo. Entonces aprovechen el tiempo, entren a internet, hacen búsquedas. Yo estoy aquí pendiente de ustedes porque si tienen alguna pregunta, ¿ok? ¿Alguna pregunta, niñas, caballeros? Listo. Entonces, para no molestarlos, cierro micrófono, cierro cámara, pero estoy aquí pendiente por si tienen alguna pregunta. ¿Listo? Entonces son las 8:40, a las 9 vuelvo y les pregunto a ver cómo van con el documentico. No se afanen, la idea no es que corran, sino que investiguen y que aprendan algo al respecto con ese documento. Documento de Word, por favor. Señora, listo. Entonces vamos a hacer un documentico, resumen de lo que es el internet, la historia, ¿no? Los hitos, y proceso evolutivo. Entonces, ¿de qué van a hablar? Van a hablar del internet. Pueden apoyarse en el video que les envié. Recuerden que lo tienen ahí en el chat del curso.
cómo se conecta, qué es la red, etcétera, 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 cuándo nació el internet, esto es como los hitos es como la parte de la historia, y lo que es la web punto 1, 2, 3 y la web punto 4. Y hablen algo interesante de la inteligencia artificial. Me gustaría mucho que al final del documento investiguen algo acerca de inteligencia artificial y que pongan un comentario acerca de inteligencia artificial con lo que ustedes investiguen y me cuentan. Aquí hacemos como una especie, vamos a hacer al final de que ustedes tengan ese documento que es para hoy mismo, para ese momento, y hacemos como una especie de mesa redonda de lluvia de ideas de lo que piensen ustedes acerca de la inteligencia artificial y de lo que piensan ustedes, qué es eso, de dónde viene y para dónde va, ¿ok? ¿Entendido, Michelle? Listo, con todo gusto. Entonces ahí les queda la tareita, vayan haciéndole y quedo pendiente de cualquier duda que tengan.